La mesa de opinión de Antioquia nos cogió la noche. A todos ustedes, muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros. Nos está acompañando ya para traernos excelentes noticias del sur del Valle de Aburrá el subdirector de Análisis y Planeación de Desarrollo del Departamento Administrativo de Planeación. ¿Qué cargo tan largo tiene usted, subdirector? Eduardo Mauricio Betancourt Vargas, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tienen ustedes una apuesta, y la estábamos hablando fuera de cámaras, muy interesante, porque Envigado le dijo sí a revisar y a replantear ese plan de ordenamiento territorial, ojalá hacerlo como se tiene que hacer, y es con tiempo, analizando y mirando qué cambios. ¿Por qué ahorita están diciendo vamos a hacer esa revisión del POT? Pues digamos que hay dos condiciones que son importantes. La primera, que nuestro plan de ordenamiento actual es un plan de segunda generación que cumple su vida útil, no vida útil, sino su temporalidad que da la ley. Sí, ya cumple los 12 años, y cuando se pasan esos 3 periodos constitucionales que ordena la ley, es obligación de hacer la revisión. Entonces, digamos, en cumplimiento de esa obligación de ley debemos revisarlo. Y la otra tiene que ver con las dinámicas inmobiliarias y poblacionales que ocurren en el territorio, que nos obligan a pensar y a evaluar el plan de ordenamiento vigente, cómo ha sido su desarrollo y cómo debemos direccionar entonces el territorio en el horizonte próximo del municipio. ¿Cómo ha sido ese proceso, subdirector, ese proceso de revisión y de creación de una nueva propuesta de plan de ordenamiento territorial? Pues es un proceso que está completamente reglamentado. Inicia con la evaluación del actual plan de ordenamiento, de cómo se ha ejecutado ese plan de ejecución que había definido en el 2011 el plan que hoy tenemos. Y desde esos resultados de esa evaluación, entonces se tienen que identificar necesidades poblacionales. Para eso la participación ciudadana es fundamental. Todos los actores que participan en el territorio, la academia, la empresa privada, las organizaciones sociales, todos estos actores en las consultas y en los trabajos que se hacen con ellos, evidencian que en sus territorios se deben dar unas actualizaciones y también la dinámica global, porque igual Envigado es un municipio que está inserto en la dinámica global. Hoy el turismo, por ejemplo, nos genera retos en el municipio para poder definir cómo ese turismo también impacta nuestro territorio. Entonces, ese proceso es importante y radica desde todas esas necesidades que se van evidenciando, que las van detectando en el municipio. Subdirector, ya sabemos que para el municipio es muy importante la voz de los ciudadanos. ¿Cómo impacta en la vida, en la cotidianidad de estas personas? Claro que sí. El municipio se ha caracterizado por tener un programa de participación ciudadana importante. De hecho, el Departamento de Planeación tiene una subdirección especializada en participación ciudadana. Y desde allí se generan todos los espacios de participación para que esa ciudadanía pueda ser incidente en las decisiones en el territorio. Tenemos además una participación muy importante de los ciudadanos que conocen bien el territorio, se apropian de él y buscan que las decisiones los impacten de manera positiva y que cuiden mucho los recursos. Tenemos recursos importantes en el municipio, naturales, ambientales, ecológicos, y desde esa participación los ciudadanos están muy interesados en que el desarrollo pueda tener ese equilibrio, ¿sí? Que el urbanismo también pueda permitir que se conserven esos espacios ambientales, ecológicos importantes del municipio. Pero entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué estamos viendo ahí, subdirector? Ustedes abren unos espacios en instalaciones de la alcaldía para que la ciudadanía activa vaya, se reúna, converse, proponga, no sé qué, digan, hombre, yo para el nuevo plan de ordenamiento territorial me imagino y mi sueño Envigado de X forma. Claro que sí, correcto. Digamos que en las organizaciones, en la división político-administrativa que tiene Envigado, que está definida por zonas, cada zona tiene un comité zonal. Se convoca por intermedio del comité zonal y también de las juntas de acción comunal y todos los actores por zonas para que participen en una primera etapa que fue el diagnóstico del plan de ordenamiento. Esto es, que
nos digan cuáles son las dificultades o las mejoras que tendría que incorporar el desarrollo. ¿Cómo se sueña en un Envigado? Exacto, ¿cierto? ¿Cómo ven su territorio en el horizonte cercano? Y eso se hace pues por todas las zonas, recorridos con esos instancias de participación, además de las instancias que tiene definidas la ley, ¿cierto? El Consejo Territorial de Planeación y todas las otras organizaciones que deben ser incidentes en un proceso como este. Entonces se cita, se hace una metodología participativa, se construye cartografía social, las personas entonces identifican sus territorios, identifican sus barrios, identifican elementos que son estructurantes en su territorio como los elementos naturales o los artificiales, las infraestructuras de servicios públicos, los servicios comunitarios, los espacios públicos. Y desde ahí hacen su lectura y sus deseos de cómo quisieran que esto se potencie, se mejore en las decisiones que toma el plan de ordenamiento. ¿Sabe algo, Mariana? Mire, de las imágenes que estamos viendo, que son bastante dicientes, hay algo muy, muy impactante. Y es, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, en segunda fila, en silencio escuchando, y me imagino tomando nota, analizando, el alcalde. Claro. No solo haciendo presencia, sino escuchando a esa ciudadanía, diciéndole, hombre, ¿sabe algo, señor alcalde? Usted como primera autoridad administrativa, qué rico que supiera que nos soñamos a ese Envigado de esta manera. Y que tenemos cierta participación como ciudadanos. Por supuesto. Muy grande, muy grande. Ahora, claramente esto es una construcción de una ciudadanía activa, como lo estábamos diciendo, pero esto tiene que estar acompañado de un proceso de expertos, de peritos, de conocedores que los asesoren. ¿Ustedes tienen quién les realice esos estudios? ¿Cómo se están asesorando? Por supuesto, claro que sí. Para este proceso específicamente, el municipio de Envigado ha destinado por intermedio de decisiones del alcalde recursos importantes para poder lograr esas consultorías, porque digamos que en un proceso como estos necesitamos expertos, necesitamos empresas especializadas que hacen estudios específicos con tecnologías importantes de vanguardia que nos permiten tomar decisiones basadas en datos, que es muy importante en la actualidad poder tener muy identificado un territorio, no solo desde lo social, sino también desde esos datos que arrojan los estudios. Y desde allí es importante entonces la decisión que se toma, el impacto que tiene una decisión cuando realmente busca el bien común. Esto es importante y para esto entonces esos recursos que se han destinado para realizar actualizaciones muy importantes, por ejemplo, la red hídrica del municipio de Envigado, que es un municipio muy rico en agua. Sí, señor. Que tenemos una red hídrica que fue construida hace más de 20 años y el territorio también tiene unas dinámicas y unas transformaciones que deben ser actualizadas. Entonces tenemos un estudio importante de red hídrica con expertos para identificar entonces cómo siguen estando esos elementos de la red, los nacimientos, los humedales, todas las quebradas, las coberturas o los elementos artificiales que han sido construidos alrededor de esto. También la cartografía, súper importante, la cartografía actualizada, donde se hace un estudio detallado por todo el territorio de cómo están conformados ya hoy los barrios, las manzanas, todas las vías. Esta cartografía también es importante para poder evidenciar dónde hay potencialidades, dónde puede crecer la ciudad, dónde está la mejor capacidad de soporte que soporta algún crecimiento para el territorio. Última pregunta, Mariana. Le tengo dos, Andrea. Perfecto. La primera, ¿hay un cronograma para este POT y desde hace cuánto no se actualiza en el municipio de Envigado? Claro que sí. Iniciemos por la segunda. Tenemos una actualización algo reciente. En el 2019 se hizo una modificación excepcional al plan de ordenamiento, pero fue excepcional. No fue un plan de ordenamiento que se modificara en todos sus componentes o todas sus dimensiones. En nuestro plan de ordenamiento de segunda generación es del 2011. Sus 3 periodos constitucionales vencieron en el 2023 y es por eso que hoy tenemos que hacer la actualización. El cronograma va avanzando. Desde el año 2024 inició el proceso en sus etapas iniciales de alistamiento, de diagnóstico, y en la actualidad estamos culminando la formulación
Ya con esta formulación realizada sigue el paso de concertación ambiental. Esa está prevista en los meses próximos, a partir de abril. Estaremos en la radicación con las autoridades ambientales. Nosotros en Envigado nos rigen dos autoridades ambientales, el área metropolitana para el suelo urbano y la rural para el suelo rural. ¿Cuál es el suelo Antioquia, rural? Eso, Corantioquia para el suelo rural, perdón. Y tenemos que hacer esa concertación con ellos, pues eso es un proceso muy técnico que abarca pues todas las dimensiones que tienen que ver con lo ambiental, y tenemos previsto pues culminar con autoridades ambientales. Para eso hay unos talleres, unos trabajos que se hacen, salidas a campo tal vez para verificar elementos que son necesarios revisar. Y digamos que nuestro cronograma pretende que podamos radicar en el Consejo Municipal en el mes de agosto aproximadamente. Ya se les vino eso, Sí. tienen tiempito todavía, pero ya se les vino pero eso. está ajustado, ¿cierto? Claro. Realmente nos toca avanzar con ese cronograma y lograr tener esas dos concertaciones con las autoridades ambientales para poder llevar el proyecto de acuerdo, radicarlo al Consejo, iniciar allí su proceso de cabildo abierto, discusión ciudadana con los concejales. Se le viene trabajo interesante al Consejo de Sí. Envigado. Mariana, ojo al dato y mire la importancia de conocer y reconocer el territorio. Todos hablamos de Envigado, y cuando hablamos de Envigado hablamos de un municipio señorial absolutamente hermoso, uno de los mejores vivideros, si no el mejor que tiene el área metropolitana. ¿Cuánto tiene en zona rural el municipio de Envigado, subdirector? Alrededor del 80% del territorio de Envigado está en suelo rural. Increíble, increíble. Ustedes son ricos, pero por esa riqueza natural. Eso es lo que hace tan rico. Sí. Ricos en ecosistema. En esos ecosistemas. Subdirector de Análisis y Planeación de Desarrollo del Departamento Administrativo de Planeación. ¿Qué cargo tan largo tiene usted? Es muy largo. Largo y de mucho trabajo. Hay muchas tareas en la dirección que lidero realmente, porque no solo está el ordenamiento territorial, sino también la planificación integral del municipio, el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento, sí, toda la planificación complementaria al plan de ordenamiento, planes parciales y esto. Entonces Tiene usted el futuro del municipio en sus manos, subdirector. Él es Eduard Mauricio Betancur Vargas y nos acompañó en esta primera mesa de opinión de Antioquia. Todos ustedes, no sé por dónde estoy mirando, todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado con esta emisión de Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos vemos mañana. Tenemos una cita muy importante con ese foro de los Muy precandidatos importante. de la gran consulta por Colombia. Conectados entonces a todas nuestras plataformas digitales y aquí en el canal Cosmovisión. Por el momento, que descansen.